de las leyes estatutarias, el concepto de leyes estatutarias creo que quedó claro, pregunté varias veces sobre el particular, no hubo inquietud alguna. El segundo elemento constitutivo del concepto de leyes estatutarias es la temática a la que se refieren. Solamente pueden aplicarse o desarrollarse por ley estatutaria los temas a que alude de manera puntual el artículo 152 de la Constitución. Solo esos temas se pueden tratar mediante ley estatutaria. No, ninguna otra temática puede pretender el Congreso expedirla por el mecanismo de ley estatutaria. Y la tercera circunstancia de interés era en la que nos encontrábamos cuando se produjo el corte de la clase. Los requisitos para la expedición de una ley estatutaria, que como lo advertía en la primera parte de la charla, son complementarios de los requisitos del artículo 157. No es que no se apliquen las condiciones básicas del proceso legislativo a que se refiere el artículo 157, no, es que además de esas se precisan las siguientes, por eso es que se vuelven mucho más complicadas las leyes estatutarias en el proceso de expedición. Lo primero, decíamos, es que no se pueden expedir mediante el mecanismo de facultades extraordinarias al gobierno. Si ustedes abren la Constitución en el artículo 150, numeral 10 de la Constitución, ahí van a encontrar una norma que dice que el Congreso puede, mediante ley, revestir hasta por 6 meses al presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Bueno, el Congreso podrá en todo tiempo y por iniciativa modificar los decretos, leyes expedidos por el gobierno. El último inciso del numeral 10 dice: estas facultades, es decir, las extraordinarias, no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni las previstas en el numeral 19 del presente artículo, ni para decretar impuestos. De manera que esos temas en su tratamiento legislativo son exclusivos del Congreso Nacional. Y el Congreso no puede desprenderse de esa atribución para cederla en favor del gobierno, como lo puede hacer en otros temas, En relación con las leyes estatutarias, únicamente el Congreso, porque su facultad es indelegable, decimos, únicamente el Congreso puede expedir las leyes estatutarias. El segundo requisito en el proceso de expedición es que las leyes estatutarias, para su aprobación, dice el artículo 152, requiere la mayoría absoluta. Cuando hablamos de mayoría absoluta, estamos diciendo que se precisa o se exige la mitad más uno de los votos de los integrantes de la corporación. La mitad más uno de los votos de los integrantes de la corporación. Porque cuando es mayoría simple, es la mitad más uno de los asistentes a la sesión. Aquí se cualifica, se vuelve más exigente la mayoría, porque en tanto es absoluta, exige que sea la mitad más uno de los integrantes de la corporación. El tercer condicionamiento constitucional para el proceso de expedición de la ley estatutaria es que su trámite debe surtirse en una sola legislatura. En una sola legislatura, y el concepto de legislatura ya lo tenemos suficientemente claro. Si en una sola legislatura, la legislatura está comprendida por los periodos que van del 20 de julio al 16 de diciembre, del 16 de marzo al 20 de junio, si en esos dos periodos que conforman una sola legislatura no se expide la ley estatutaria, ya no puede continuar su trámite. A diferencia de otras leyes, hay leyes que pueden iniciar su trámite en el año 2020, por decir alguna fecha. No se agotó el proceso de formación de la ley. En el 2022 podría llegar a culminarse el proceso de expedición de la ley. No, estas requieren por expreso mandato constitucional que se expidan en una sola legislatura. Y si ustedes comparan los requisitos para reformar la Constitución, van a encontrar también que exige que los debates correspondientes a la primera y segunda vuelta se den en una sola legislatura. Finalmente, el requisito del control previo y oficioso de constitucionalidad a que alude el artículo 241 de la Constitución, artículo que contiene las funciones que corresponden a la Corte Constitucional, y en ese orden dice el artículo 241, numeral octavo, como función de la Corte,
decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el gobierno como inconstitucionales y de los proyectos de leyes estatutarias, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. O sea, como dicen los chinos ahora, que una ley estatutaria, antes de ponerla en aplicación, debe ser sometida al control constitucional de la Corte Constitucional, conforme reza el numeral octavo del artículo 241 de la Constitución, en armonía con el artículo 152 de la misma Carta o del mismo Estatuto. Esos son los 4 requisitos básicos esenciales que deben agregarse en el trámite, que deben observarse, que deben cumplirse en el proceso de expedición de una ley estatutaria. Además de los del 157, que, insisto, rigen para todas las leyes, el proceso de formación de una ley estatutaria, de expedición de una ley estatutaria, debe igualmente sujetarse a estas 4 condiciones a que se refiere el artículo 153 de la Constitución Nacional. La no delegación de facultades. La primera, la aprobación por mayoría absoluta, la circunstancia de que su trámite debe efectuarse en una sola legislatura y el control previo oficioso de constitucionalidad que debe surtir la Corte Constitucional antes de que la ley sea puesta en aplicación. Antes de que la ley se aplique, la Corte debe pronunciarse sobre si es o no constitucional. Es control previo porque es antes de que la ley se ponga en vigencia. Control preventivo también suele decirse. Preventivo para evitar que haya circunstancias de una ley de estas que, puesta en aplicación, resulte contraria al ordenamiento constitucional. Fíjense que todas las temáticas a que aluden los 6 casos contemplados en el artículo 152 como tema de la que se ocupan las leyes estatutarias son finalmente temas relativos al ejercicio de derechos fundamentales. Por eso es que el control constitucional previo se impone antes, para que la Corte revise si se armoniza o no el contenido de esa ley en un tema tan vital o trascendente como son los derechos fundamentales al ordenamiento constitucional del Estado. Entonces, esas son las condiciones, digamos, que deben tenerse en cuenta cuando hablamos del concepto de ley estatutaria o cuando hacemos uso de la figura o de la expresión ley estatutaria, que comprende, cuál es su concepto, a qué temática se puede aplicar y cuál es el procedimiento de expedición de las llamadas leyes estatutarias. ¿Preguntas o objeciones en relación con el tema de las leyes estatutarias? ¿Ninguna? Bien, segundo tipo de leyes, las denominadas leyes orgánicas. Ese es un concepto que hemos citado en algunas ocasiones, particularmente cuando hemos aludido al Congreso, al reglamento del Congreso de la República. Siempre dije con alguna insistencia la ley orgánica del reglamento del Congreso de la República, porque es, en efecto, una de las eventualidades de ley orgánica que expide el Congreso de la República. ¿Qué son las leyes orgánicas? Concepto de leyes orgánicas. A diferencia de las leyes estatutarias, el constituyente sí definió, por lo menos aproximó una noción de lo que debe entenderse por ley estatutaria. Miren el artículo 151 de la Constitución que regla el tema de las leyes estatutarias. Perdón, de las leyes orgánicas. De las leyes orgánicas. Y ahí encontramos el... Perdón. ¿Me decía? Qué pena interrumpirlo. ¿Artículo qué? Artículo 151. 151 de la Constitución. Ahí encuentran la regulación, la previsión constitucional de las llamadas leyes estatutarias. Perdón, leyes orgánicas, leyes orgánicas. Dice la norma, artículo 151, el Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa. Ahí se definió que era una ley orgánica. Cosa contraria a lo que no hizo con las leyes estatutarias, que su definición viene de fuente doctrinaria o jurisprudencial. ¿Qué entendemos por ley estatutaria? Ley orgánica, excúsenme la confusión, por ley orgánica, estamos hablando de leyes orgánicas. Son aquellas leyes que regulan el ejercicio de la actividad legislativa, dice la Carta. Valga decir, en términos un poco más prácticos, son aquellas leyes mediante las cuales el Congreso regula, norma,
establece el proceso de expedición de las demás leyes. El Congreso tiene a su cargo la función legislativa, pero la Constitución no dijo cómo hace las leyes, pues cita las normas básicas, pero no toda la minucia del procedimiento y del funcionamiento del Congreso de la República. Toda esa temática está contenida en el llamado Reglamento del Congreso de la República, que está básicamente contenidas por la Ley Tercera y la Ley Quinta de 1992, libro que en algunas oportunidades lo he llevado a clase, que les he dicho que hay que consultarlo en internet. Se consigue fácilmente porque ediciones impresas... Perdón, profesor, qué pena, ¿cómo es el título del libro? El título es Reglamento del Congreso de la República. Eso lo consiguen en internet, no tiene ninguna dificultad. Ahí lo pueden bajar y lo pueden fotocopiar si quieren o copiar. Bien, esa es una de las distintas leyes orgánicas, no es la única, hay varias, ya vamos a citar algunas otras. Entonces, estoy en el concepto. ¿Qué se entiende por ley orgánica? Las leyes a través de las cuales el Congreso regula el ejercicio de su función legislativa, dice la Constitución. Esto es, son las normas, las leyes a través de las cuales el Congreso regula su funcionamiento, pero por sobre todo la expedición de todas las demás leyes. Entonces ahí hemos hablado de los debates, ahí dice cómo se dan los debates. Hemos hablado de las comisiones, ahí dice cómo funcionan las comisiones. Hemos hablado de aspectos generales del Congreso, de su funcionamiento. Aquí dice en el reglamento de manera puntual y detallada cómo es que el Congreso cumple esa función legislativa. Por eso decimos, es una ley, la ley orgánica mediante la cual el Congreso reglamenta cómo él actúa en el proceso de expedición de las leyes. Si se quiere, el Congreso expide el reglamento por el cual él va a expedir las demás leyes. Ese es un concepto de ley orgánica y particularmente el relativo a la ley quinta o el reglamento del Congreso de la República. ¿Sí? Ahora, hay otras leyes orgánicas. Por ejemplo, existe la ley orgánica del presupuesto nacional. Esa es la ley que determina cómo el Congreso expide todos los años el presupuesto de rentas y gastos, de ingresos y egresos de la nación, lo que llamamos el presupuesto anual. Hay una ley que es orgánica, que dice Congreso, usted cuando expida todos los años la ley de presupuesto, debe seguir los siguientes pasos. Debe hacerlo de la siguiente manera. Por eso es una ley orgánica. Porque la misma ley expedida por el Congreso, es decir, los congresistas mismos se fijan las condiciones a través de las cuales deben expedir el presupuesto de rentas y gastos. ¿Dónde fijan esas condiciones? En una ley que se llama ley orgánica, que es distinta a la ley anual de presupuesto. Todos los años aprobamos un presupuesto. ¿Cómo se hace ese presupuesto y cómo se aprueba? Al tenor de lo que la ley orgánica dice que hay que hacer para tal fin. Y por esa ley orgánica se regula también, como ustedes van a ser funcionarios de orden departamental y municipal, por esa ley orgánica se regulan igualmente los presupuestos de los departamentos, de los municipios y en general de todas las entidades públicas del Estado. Esa es la ley que contiene los principios básicos, las normas esenciales, los procedimientos centrales, prioritarios, en el proceso de elaboración de un presupuesto y en el proceso de tramitación de la disposición a través de la cual se consagran como normas legales, ordenanzales o por acuerdo los presupuestos de las distintas entidades territoriales. Otro ejemplo de ley orgánica, la ley orgánica de planeación. Hay una ley orgánica de planeación cuyo contenido nos dice cómo es que el Congreso expide el plan de desarrollo, el plan de obras públicas de la nación, cómo es que los departamentos y los municipios hacen lo propio, expiden sus correspondientes planes de desarrollo. La ley orgánica nos dice exactamente eso. Cómo se hace, de qué se ocupa, todos los aspectos atinentes a ella, y cómo es que se tramita la ley en los distintos cuerpos colegiados. ¿Sí? ¿Me decía? Doctor, me dice que lo del plan de desarrollo y ¿qué más? Qué pena. El tema del presupuesto se rige por ley orgánica. El tema de la planeación. No, lo de la ley orgánica de planeación. Vuelvo y le repito, joven. Estoy hablando de que hay temas que se regulan por ley orgánica primeramente. El presupuesto tiene una ley orgánica. La planeación tiene una ley orgánica. No sé a qué otro concepto se refiere.
que estaba lo del plan de desarrollo y lo de las gobernaciones y alcaldías y eso. Pues vuelvo y repito, las leyes orgánicas de presupuesto y de planeación fijan las normas por las cuales la nación, el Estado colombiano, los departamentos, los municipios, hacen sus presupuestos y sus planes de programa y desarrollo. Por eso son leyes orgánicas, porque determinan las normas básicas sobre las cuales todas las demás entidades deben hacer sus correspondientes planes y programas de desarrollo y la estructuración de sus correspondientes presupuestos anuales de rentas y gastos. ¿Sí ha sido claro? Sí, señor, sí, señor. Gracias, Bueno, doctor. bien. Ahora, desde el punto de vista de los requisitos de procedimiento que se precisan para las leyes orgánicas al tenor del artículo 151, se determina, primero, que son leyes que deben igualmente aprobarse por mayoría absoluta. Y segundo, conforme al artículo 150, numeral 10 que leía hace un instante, tampoco puede el Congreso conceder facultades extraordinarias para que el gobierno o el presidente de la República se ocupen de regular esos aspectos a que aluden las leyes orgánicas. Es decir, no puede el gobierno, por virtud del mecanismo de facultades extraordinarias, expedir leyes de carácter orgánico. Esa es una facultad indelegable del Congreso de la República. Es indelegable del Congreso de la República. Tienen, como ustedes ven, menos requisitos que la ley estatutaria. La ley estatutaria es todavía mucho más exigente porque en el fondo es como si fuese una reforma constitucional. La ley orgánica es la fijación de condiciones para determinar cómo en ciertos temas se cumple la función legislativa. Y los requisitos que la distinguen de las demás leyes que permiten tipificar a esta clase de leyes son no solamente la temática, sino las condiciones de procedimiento, de mayoría absoluta y de indelegabilidad para el ejercicio o para su expedición por parte del gobierno. Entre las leyes orgánicas y las leyes que se expiden con fundamento en las leyes orgánicas, hay jerarquía, hay subordinación. Decía hace un instante, una ley orgánica determina cómo se hace, por ejemplo, la ley orgánica de presupuesto determina cómo se hace el presupuesto anual de rentas y gastos de la nación o de un departamento o un municipio. Esa ley anual de rentas y gastos o de ingresos y egresos debe sujetarse, está subordinada a lo que la ley orgánica diga. Si se hace en contravía de lo que la ley orgánica dispone, por supuesto, esa ley anual está viciada, porque tiene que someterse a la jerarquía de la ley orgánica. Decía también cuando comenzamos el tema que hay casos o eventualidades en que las leyes tienen jerarquía de unas frente a otras. Aquí, la ley ordinaria de presupuesto, la ley ordinaria de planeación se somete a la jerarquía de las leyes orgánicas de planeación o de presupuesto. Todas las leyes están igualmente sometidas a la jerarquía que el reglamento del Congreso traza cuando de expedición de las leyes se trata. ¿Clara el tema? Bien, tercer tipo de leyes, las llamadas leyes marco o leyes cuadro, que están referenciadas en la Constitución, decíamos en el artículo 150, numeral 19, y en el artículo 189, numeral 16 de la Constitución. En efecto, ¿qué son leyes marco o leyes cuadro? Precisemos de igual manera el concepto de este tipo de leyes. Son aquellas leyes, en cuanto son leyes, son expedidas por el Congreso, que sujetan al gobierno en la expedición de reglas sobre materias determinadas. Amplío. El artículo 189 de la Constitución dice, son funciones del presidente de la República. Y trae un catálogo extenso del presidente de la República. Corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa, bueno, y trae 20 y pico de numerales de funciones que el presidente de la República ejerce, competencias del presidente de la República
en su investidura de jefe de Estado, de jefe de gobierno o de suprema autoridad administrativa. Pero ahí es donde entra a jugar el concepto de ley marco o ley cuadro. Para que el gobierno pueda ejercer esas facultades, el Congreso en una ley marco o en una ley cuadro le debe decir en qué condiciones ejerce esa facultad el gobierno nacional. Si no hay ley marco, pues el gobierno no podrá ejercer las facultades a que se refiere el artículo 189 puntualmente en el numeral 16. Entonces, la ley marco alude justamente a eso, repito, son aquellas, digamos, principios, aquellas disposiciones, aquellas observaciones por lo demás objetivas que el Congreso señala al gobierno como de acatamiento cuando quiera que ejerce una cualquiera de las funciones a que se alude en el artículo 189, numeral 16. ¿Puede el gobierno modificar la estructura de los ministerios? Claro que puede el gobierno, pero para hacerlo requiere que haya una ley, marco o cuadro que le diga al gobierno cómo es que él puede ejercer esa facultad. Con base en la ley marco, el gobierno ejerce esa facultad y ejerce dentro de la autonomía que le es característica, pero desde luego soportado o condicionado a lo que en la ley marco o cuadro se le ha indicado. Son leyes que en primer lugar pretenden establecer una especie de armonía, de coordinación entre los dos poderes públicos, entre el legislativo y el ejecutivo, en la regulación de ciertas funciones que por el carácter técnico que tienen, el constituyente ha querido que el gobierno juegue un papel importante, pero en tanto tienen también una implicación de poder o de estructura dentro del Estado, pues permite que el Congreso participe fijando las condiciones básicas y en ese marco de condiciones contenidas en la ley, pero se llama ley marco. ¿Qué es un marco? La delimitación de un área, ¿sí? O cuadro, las dos figuras aluden a lo mismo, en las que yo puedo jugar. Me dicen, mire, bajo estos parámetros que aquí le encierro, usted puede hacer lo que quiera. ¿Puedo reformar la estructura de los ministerios? Sí, pero tiene que hacerlo bajo estos presupuestos. Doctor, qué pena, eso le dice el Congreso al presidente que bajo ese marco, o sea, lo que yo entiendo, ¿no? Bajo ese marco, esas son sus funciones. Correcto, porque el artículo 150 le indica al Congreso la función de expedir las denominadas leyes marco o cuadro. Miren ustedes el artículo 150, numeral 19. Dictar las normas generales y señalar en ello los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos. Y todo eso que indica ahí, como funciones del gobierno, las debe ejercer el gobierno siguiendo las pautas indicadas en la ley marco que el Congreso le da. Y lo propio atañe a las funciones del presidente contenidas en el artículo 189, numeral 16. También debe hacerlo. ¿Por qué? Porque dice el artículo 189, numeral 16, atribución del gobierno o del presidente. Modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades o organismos administrativos nacionales con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley. ¿Cuál ley? La ley marco que el Congreso le da. Entonces, esa es la idea. La expresión marco cuadro que la doctrina ha acuñado o ha ideado para precisar el concepto es muy adecuada. Mire, aquí yo le trazo el área dentro del cual usted se puede desenvolver y en ese marco, usted, presidente, ejerza sus facultades. Tiene que cumplir el compromiso, la obligación constitucional de actuar conforme al marco que el Congreso le trata. Decimos que esas leyes se han ideado porque son una especie de técnica, en primer lugar, para procurar la armonía entre las dos ramas del poder. Si ustedes miran el 150, numeral 19 y el 186, numeral 16, 189, numeral 16, van a encontrar que son materias muy técnicas. Reestructurar la administración pública, por ejemplo, los temas de hacienda pública, algunos de esos temas, en fin, hay un catálogo extenso de temas. Son temas muy técnicos, cuya capacidad o conocimiento está desde el punto de vista de la mejor elaboración de una ley en manos del gobierno. Pero en tanto concitan esas disposiciones, voluntad política, pues es que se permite que el Congreso actúe fijando unas pautas y que el gobierno en el marco de esas pautas
cumpla con la función correspondiente. Esa es la finalidad de esas leyes. ¿Qué requisitos tienen? Son indelegables. No puede el Congreso decirle al gobierno, yo le presto mis facultades legislativas para que usted como quiera legisle. No, no puede legislar. No puede delegar mejor el gobierno, el Congreso en el gobierno esa facultad, porque de lo que se trata es de que participe en los términos en que he indicado, en el desarrollo de esas funciones legislativas, ¿sí? En unos términos un tanto más cristianos, más sencillos, menos complejos. El Congreso tiene el poder de legislar, pero no sabe legislar en esos temas. ¿Quién es el que sabe? El gobierno. Entonces yo le digo, mire, yo le presto mi competencia, le cedo mi competencia legislativa a través de una ley marco en la que yo le digo usted cómo la debe ejercer. Y listo. El gobierno procede a desarrollar su facultad legislativa. Los códigos, otro tipo de leyes a que alude el artículo 150, numeral 10 de la Constitución, que en efecto señala como atribución del Congreso de la República la expedición, perdón, el 150, numeral 2 dice expedir los códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones. Pero el 150, numeral 10 dice que estas facultades extraordinarias no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias orgánicas. Entonces, las leyes por medio de las cuales se expiden los códigos tienen en comparación con las otras leyes esa característica. También es indelegable la facultad para que el gobierno expida códigos. Todos los códigos a partir del año 1991 los expide el Congreso de la República y no se puede desprender de esa facultad como lo hacía con anterioridad a la Carta del 91. Porque no puede delegar el Congreso esa facultad. En eso lo amarró el constituyente. Porque la práctica del Congreso era concédese facultades al gobierno para que expida un código penal. A mí, por ejemplo, me tocó buena parte de mi vida profesional con el decreto 100 de 1980, que era el Código Penal. ¿Por qué decreto? Porque mediante una ley, para ese entonces la vieja Constitución lo permitía, el Congreso autorizaba, le daba facultades al gobierno para que expidiera códigos. Lo que hace el constituyente del 91 es decirle, no, señor Congreso, los códigos son tan importantes que usted no se puede desprender de esa facultad, ejerza su atribución y asuma sus responsabilidades. Entonces, es una ley especial en la doctrina porque tiene también un requisito que la diferencia de las demás son indelegables las facultades para expedir códigos, valga decir, el Congreso no puede despojarse en favor del gobierno ni de ninguna otra institución para que expidan los códigos. Es competencia y atribución específica del Congreso de la República y no puede eludir su responsabilidad. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, creo que el tiempo apremia. No quisiera que termináramos la clase sin preguntar si hay inquietudes, si hay algún tema por interrogar. Estamos ya terminando la clase, de manera que si hay inquietudes las oigo para absolverlas y de no haberlas, pues les agradezco su participación. Doctor, yo sí tengo una preguntita. Su merced está hablando de las leyes marcos, ¿sí? Entonces nos dice que son indelegables las funciones de cada uno. Hace referencia a que son indelegables las funciones que tiene el presidente y el Congreso. Cuando hablo de indelegables me estoy refiriendo a que el Congreso no puede desprenderse de su capacidad legislativa para dársela al gobierno. Perdón, pero es que... No puede delegar la facultad legislativa en el gobierno. Porque es que hay otras leyes, excúsenme, anticipo un concepto para que se tenga mejor comprensión. Hay otras leyes que el Congreso sí le puede decir al gobierno, mire, mediante una ley yo le cedo mi competencia legislativa y legisle usted. En estas leyes que decimos son indelegables, ¿qué estamos diciendo? No puede el Congreso ceder. Son propias del Congreso, ¿sí? Exclusivas del Congreso, efectivamente. Okay, propias, doctor, únicamente él las puede ejercer. Entonces tiene que cumplir con esa atribución. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, jóvenes, les deseo feliz cuarentena y nos veremos de nuevo dentro de 8 días para continuar el desarrollo de estos temas. Muchísimas gracias por igualmente, doctor, muchísimas gracias. Colaboración y su interés. Doctor, muy buena tarde.
Gracias. Igualmente. Doctor, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias, doctor. A ustedes todos muy amables. Gracias. Gentil. Compañero.